No. Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que le damos la bienvenida. Doctor Molina, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge, gracias por la oportunidad de poder continuar siempre estar aquí en vivo, haciendo un programa sobre gobierno civil bíblico. Recordándole a las personas que nos ven en directo y en diferido, que nos verán en diferido, que este programa lo hacemos no como una propuesta nuestra, sino es una propuesta bíblica, una propuesta de Dios, de que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que, pues bienvenidos todos, claro, todos los que de una u otra forma nos acompañan y todos los que de una u otra forma nos verán en, en diferido en cualquier parte del mundo y pues por supuesto en cualquier hora del día. Aquí estamos cumpliendo con un deber patriota. Yo creo que este programa, y realmente yo decidí hacer este programa pensando en nuestra querida Latinoamérica y como una respuesta a una necesidad evidente en la sociedad colombiana, en la necesidad en la sociedad latinoamericana, en fin, y también una necesidad mundial. ¿Por qué razón? Porque pues hay un porcentaje alto de personas que han dejado de mirar a Dios, que han dejado de mirar las propuestas de Dios. Aún si hablamos de la iglesia ha dejado de mirar las propuestas que tiene la Biblia para responder a las necesidades sociales. Y la iglesia, pues yo hago parte de la iglesia, nos hemos enmarcado solamente en algunas cosas que son buenas para hacerlas, ¿no? Que son importantes y que hemos tenido éxito en lo que hacemos. Pero la sociedad tiene más. La sociedad se compone de otras agencias. Nosotros somos buenos con la familia, somos buenos con los niños, en la iglesia, somos buenos en la iglesia, haciendo iglesia, somos expertos, para eso nos entrenamos, pero nos olvidamos de otras áreas, por ejemplo, el área de gobierno, que es lo que nos compete en este programa. Nos olvidamos y por muchos, muchos años hemos decidido que el gobierno no tiene nada que ver conmigo como cristiano, que el gobierno no tiene nada que ver con la iglesia, que el gobierno no tiene nada que ver con los ministros y que nuestro mundo, por ende, está enmarcado dentro de un cuadro y donde no queremos contaminarnos, donde no
queremos que el mal entre y tampoco queremos salir y estar en otras agencias porque pues son agencias que están dominadas por el mal y no queremos contaminarnos. Ha sido un error que hemos cometido ya por muchos años, pero que es tiempo de volver a la idea original de la Biblia. Entonces, pues, la idea de este programa es que volvamos a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Tiene la Biblia respuesta a la justicia? ¿Tiene la Biblia respuesta a la criminalidad? ¿Tiene la Biblia respuesta sobre el gobierno? Y pues la respuesta es claro que sí. Bien, le damos la bienvenida a Juan Carlos Polanco, nuestro amigo chileno. Bienvenido. Hola, hola, pastor. Buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo está? Muy bien, aquí estamos ya entrando en la introducción de nuestro programa, por supuesto. El lunes pasado estuvimos hablando de la multiplicación del crimen, que lo que está ocurriendo en nuestras sociedades y cómo el crimen eh, pues se multiplica, cómo el crimen avanza y cuál es la consecuencia de esto. Pero hoy vamos a estar hablando de cómo combatir el crimen, cómo se puede combatir, porque esa es la lucha de los gobiernos, de las sociedades, de los padres de familia, de los profesores, de la justicia representada en los soldados, representada en los militares, representada en los gobiernos. ¿Cómo combatir la, la criminalidad? Entonces estamos en eso, introduciendo este programa con esa idea, Juan Carlos. Tú eres un hombre chileno, y pues tienes tu contexto también de tu país y cómo el país bien sea ha aumentado la criminalidad o ha bajado. Por lo menos en Colombia, en estos tiempos la criminalidad ha aumentado y de eso pues estaremos hablando. ¿Por qué aumenta? ¿Y cómo se puede combatir? Porque pues el dilema es ese, ¿no? ¿Cómo vamos a combatir el crimen? Porque el crimen es una realidad, está aumentando, y pues con esas dos ideas de que está aumentando el crimen, multiplicándose, y cómo combatirlo, pues vamos a tratar de ilustrar un poco a nuestros oyentes en vivo y a los que nos verán qué dice la Biblia al respecto y por qué la justicia presente, moderna, no ha podido ser efectiva en combatir el crimen. Y en lugar de ser efectiva, sus iniciativas lo que han hecho es multiplicar el mal. Yo no sé cómo será la sociedad chilena, Juan Carlos, en estos tiempos, siglo XXI, cómo está la sociedad chilena en cuanto a la criminalidad. ¿Ha aumentado o se mantiene o ha bajado? No, el caso de Chile ha sido un ejemplo claro de casi dos periodos en la que el crimen ha ido en aumento completamente. De hecho, en el mismo gobierno de Piñera también, que Piñera es la derecha, centro-derecha, también hubo un aumento en la criminalidad. Eso fue porque hubo un cambio en la cultura más que nada. La izquierda siempre se ha encargado o preocupado. Hay que tener en cuenta algo, que la violencia es un método de uso de la izquierda, es una herramienta para la izquierda. La izquierda, cuando no gana democráticamente, ocupa la violencia y convoca huelgas, convoca paros, convoca a violencia civil, un montón de cosas, de desobediencia. ¿Por qué? Porque no les conviene la democracia cuando ellos no ganan. Cuando ellos ganan, ganó la democracia. Lo que ellos, cuando quieren, hacen una marcha, digamos, son revolucionarios. Cuando nosotros hacemos marcha, somos golpistas. Como ocupan el lenguaje para poder lavar el cerebro de las personas, lavar, digamos, la cosmovisión, la concepción de lo que la gente tiene. El caso de Chile ha sido inusual porque ha sido un aumento en la criminalidad,
desde que el primer gobierno de Michelle Bachelet, estoy hablando del año 2000, 2004, 2006, 2002, 2006, eh, el primer gobierno de Bachelet, cuando ella es una títere de la ONU, entonces le abrieron las puertas a los migrantes. Los primeros migrantes que llegaron, gente de bien, nada que decir. Después del terremoto de Haití en el 2010, ellos llegaron, no, el terremoto de Haití en el año 2006, si no me equivoco, 2004, 2006, un terremoto grande en Haití que desde ese momento Haití no se ha podido levantar económicamente, quedó devastado completamente. Súmele la corrupción y lo que tiene el país. Eh, Llegaron inmigrantes, le abrieron las puertas, les dieron gente trabajadora, gente cristiana, tienen su iglesia, sus congregaciones, la gente cristiana, pero después, con las puertas abiertas en la frontera, comenzaron a llegar cierto tipo de personas que no le hacen ni un bien al país, a tal punto de que hoy en día, en el caso de Chile, estoy hablando de Chile, en Chile hace 5 o 6 años atrás, no era normal hablar, por ejemplo, de sicariato o hablar de ese tipo de crímenes que hoy en día son normales ver. Hay sicarios en Chile, hay bandas, carteles que ya se están instalando, el caso del tren de Aragua de Venezuela, que uno de los líderes está preso en el norte de Chile y desde ahí manda, el man desde ahí organiza todo. El cartel de Sinaloa se está instalando también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no estoy diciendo de que Chile sea un país, antes de que ellos llegaran, haya sido un país pulcro. Tiene también criminalidad, hay bandas criminales, hay más de todo, pero, por ejemplo, el traficante chileno o el ladrón chileno no estaba acostumbrado al nivel de violencia que está viendo hoy en día, a tal punto de que para poder hacer competencia con las otras bandas criminales extranjeras, tiene que o te retiras del negocio o le pegas más duro y cometes crímenes aún más peores. Hay casos de horribles, o sea, de asesinatos, mutilaciones horribles que gente que encontraron, han encontrado en la, han encontrado en la basura, envuelta en bolsas de basura, gente, o sea, víctima de crímenes terribles, gente de nacionalidad colombiana, venezolana, chilenos también hay metidos. Entonces, estamos experimentando una situación en la que el intentar ser solidario o bueno con la gente o lo que los gobiernos sean buenos con los extranjeros y le den prioridad a otro tipo de gente y no le den prioridad al nacional, al que está pagando impuestos, al que de verdad sufre día a día en su país, está haciendo que llegue una cierta cantidad de gente y el crimen se manifieste de una manera increíble. O sea, hay mucha criminalidad en Chile, sobre todo este tipo de crímenes que antes no se veían. Y la verdad es que pues, yo he estado leyendo un poco, mirando algunas estadísticas de la criminalidad en algunos países y pues sí, las estadísticas muestran que pues se ha aumentado el crimen, pero hay una característica muy llamativa y es que la criminalidad ha aumentado más en la juventud. Antes no era así, eran personas adultas los que pues cometían sus violaciones a la ley. Ahora la característica preeminente es que son los jóvenes los protagonistas de la delincuencia, los protagonistas de asesinatos, los protagonistas de robos, los protagonistas de secuestros, los protagonistas de traer revuelta en la sociedad. Es lamentable esto debido a que hay varios factores que tendremos que mirar ahí, ¿no? Porque ¿por qué los jóvenes están cayendo en la criminalidad? Pues nosotros sabemos que la base de esto es porque los padres no están cumpliendo, número uno, su rol, están cumpliendo con el trabajo de educar a los hijos, de corregirlos, porque hoy en día los padres, en lugar de corregir a los hijos, se han vuelto muy Consentidores, condescendientes. son descendientes.
se han vuelto muy sí, protectores, dijiste, Consentidores, sí, consentidores, que lo consienten mucho. consentidores, consentidores y permiten que los hijos hagan cosas equivocadas y no los corrigen a tiempo, que es lo que hablábamos el lunes pasado. No los corrigen a tiempo. O sea, cuando la justicia, la corrección no entra a tiempo, en lugar de traer eso, limitar el mal, lo aumenta. Pero déjame, hablando de eso, hablemos de que ha aumentado la criminalidad en la juventud. Tengámoslo en cuenta y las razones por las cuales ha aumentado. Pero miremos lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Proverbios 29, lo tengo, 29:4, dice, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El rey con el juicio, o sea, lo que está hablando aquí es que el rey, eh, al aplicar la justicia, usted lo que hace es eh, limitar, limitar el mal, el rey, cuando se aplica, cuando el que gobierna, el gobernante, cualquiera que sea, porque cuando hablamos de gobernante, pues estamos hablando de padres, estamos hablando de militares, estamos hablando de alcaldes, concejales, diputados, congresistas, presidentes. Entonces, cuando el gobernante ejecuta el juicio, entonces la Biblia dice, el mal se disipa cuando se aplica el juicio. Eso es para los papás también. Los papás hacen un juicio y tienen que castigar a su hijo y lo castigan, pues van a evitar que el hijo continúe. Pero si el papá dice te voy a castigar cuando el hijo hace algo y el hijo en lugar de recibir el castigo, el papá se olvida, la pasa, lo que sea, y no aplica la justicia, entonces eso trae más daño. Ahora O peor tendríamos que aún, definir qué es justicia, sí, Juan. o peor aún, hay algunos padres que premian una conducta mala del niño. Por ejemplo, yo he visto casos cercanos de que el niño, por ejemplo, llega de la escuela y dice, ay, no tenía un lápiz, entonces se lo robé a este compañero. Y los papás, en vez de enojarse, creen que el niño está teniendo herramientas para poder defenderse en la vida. Entonces dicen, de cierta manera mi hijo va a poder sobrevivir solo en un futuro, algo así. Porque están premiando y consintiendo una conducta que es a escala menor o escala mayor, es una conducta criminal, es robar. Entonces, cuando premias estas conductas cuando eres niño, no vengas a enojarte ni se vengan a quejar cuando en un futuro ya el niño le está robando no un lápiz, sino celulares, o peor aún, está estafando gente o está engañando personas, y después que no vengan a decir que es una víctima de la sociedad, porque son los mismos padres los que han permitido y han premiado o celebrado una conducta criminal en el caso de ciertos menores, ciertos niños. Entonces, pues es lo que estamos diciendo según las estadísticas mundiales, que la juventud es la que está más involucrada ahora en el asunto de la criminalidad, porque los papás pues han sido permisivos, no los ponen a trabajar, le dan todo lo que ellos quieren, los consienten mucho, los miman, y entonces esto hace que la delincuencia y la violencia en la población, sobre todo adolescente, eh, aumente. Pues muy triste, ¿no? Muy triste esto. Entonces tendríamos que definir qué es justicia. Según lo que yo encuentro aquí en el diccionario, dice que justicia es un principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Y por otro lado dice que es derecho, razón, equidad. Y nosotros definimos justicia desde la perspectiva bíblica, la definimos como darle a cada quien lo que merece. Eso es justicia. Darle a cada quien lo que merece, ni más
ni menos. A través de la Biblia, nosotros vemos que, por ejemplo, en el pueblo de Israel se aplicaba la ley del talión, que dice que es ojo por ojo, diente por diente. Entonces, la idea de esto es que si alguien hace un daño, entonces las consecuencias tienen que ser concordantes con el daño, el mal, la violación que esta persona haya cometido, ni más ni menos, sino lo que es. Darle a cada quien lo que merece, eso es justicia. Y entonces, pues cuando los gobiernos, en lugar de darle al violador, al transgresor, en lugar de castigarlo, lo premia, entonces lo que trae inconsistencia, inestabilidad, es lo que trae desorden y aumento del mal. En Colombia hay un meme o un dicho eh, como cómico, pero que es real, que dice que ser pillo paga. Ser pillo paga. ¿Pero por qué dicen esto que ser pillo paga? Bueno, porque el gobierno está pagándole a los pillos para que supuestamente dejen de delinquir, para que dejen de hacer el mal. Y entonces, pues, reciben un dinero mensual. O sea, con el hecho de decir que yo soy un pillo, que soy robo, que robo, por el hecho de decir que yo soy, no sé, lo que sea, pero no correcto, que violo la ley, entonces eso ya me da una puerta abierta para calificar como para recibir un subsidio del gobierno. Entonces, ahí está pues lo que estamos diciendo, ¿no? El gobierno ofrece subsidios para los malos, entonces ser malo paga, entonces ya eso lo que hace es rompe la creatividad, rompe la iniciativa. Y entonces, ¿para qué trabajar? ¿Para qué trabajar si el gobierno me da una mensualidad? Y no solamente crea más maldad, sino que crea más pobreza, porque la gente ya no quiere trabajar, no quiere producir para recibir las miserias del gobierno. Entonces, pues esa es la realidad, Juan, la realidad nuestra social. Y esta situación se ha venido en aumento en medio de la sociedad. Por lo cual, pues tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que inspirar, enseñar a los padres y a los gobernantes lo que tienen que hacer para evitar que esto se multiplique. Porque mira, Juan, nos hemos convertido en una sociedad curativa, no preventiva, ¿no? Curativa. Y nos esforzamos y gastamos dinero, fuerzas, gente, tratando de curar un mal que ya está. ¿Cómo evitamos que ese mal continúe? Pero no se nos olvida que no hay que solamente curar, sino cómo hacemos para que el mal se detenga totalmente. ¿Cómo hacemos para que esto ocurra? Y entonces, pues, haya resultados. Porque, mira bien, mira lo que ha ocurrido hoy en día en todo el mundo. Con la idea de combatir el crimen, la iniciativa del gobierno es debemos crear más cárceles. Cárceles. Y las cárceles están súper pobladas hoy en día. Y no se da abasto. ¿Y por qué las cárceles están supremamente superpobladas? Bueno, porque ha aumentado la criminalidad. Y entonces los gobiernos piensan, vamos a hacer una cárcel bien bonita, bien grande, donde los presos tengan mayor comodidad, en donde tengan más oportunidades para estudiar, en donde tengan más oportunidades, buena salud, y, y aparentemente, pues parece una cosa saludable, ¿no? Ah, están pensando bien.
para tratar bien a los criminales. Pero entonces el efecto es contrario, porque el criminal al tener una cárcel tan lujosa, tan bonita, con tantos privilegios, pues entonces dice, sigamos haciendo el mal, si nos agarran, de todas maneras en la cárcel nos va bien. Juan Carlos. Sí, hay un caso cercano, un hermano de una amiga en Chile, él fue ladrón, y como le dicen en Chile, fue un internacional, se fue a Europa a robar. La cosa es que en Alemania lo pillaron y lo metieron preso, estuvo 2 años preso en Alemania. La cosa es que los sistemas de cárceles alemanes son rehabilitadores, te hacen terapia de shock y aparte te rehabilitan en sí. Entonces, este muchacho le hacían trabajar en la madera, le pasaban una sierra, hacha, un montón de cosas y le hacían cortar en los bosques alemanes en pleno invierno. Lo alimentaban con papa, con auyama, con mantequilla, con carne, un montón de cosas ricas en proteína. Y, con ese trabajo que hizo, le pagó a la persona que cual la había robado, tenía que pagarse el alimento de la cárcel o cultivar el alimento de la cárcel porque comían cosas naturales, papas, auyamas, carne, tenían su ganado, tenían todo ahí. Y después cuando terminó de cumplir la condena, le ofrecieron seguir trabajando ahí y ahora a cambio de un sueldo para él seguir trabajando en los bosques alemanes y todo eso. Esta persona aceptó. Cuando volvió a Chile, volvió casado, volvió con 2 hijos y volvió con un físico de leñador. O sea, el hombre llegó de ser un drogadicto flaquito y volvió una persona sana, robusta, bien, entonces rehabilitado completamente. Pasó de ser una carga para el sistema, pasó de ser un aporte para el sistema, con familia, con hijos, sus hijos bien educados en el sistema alemán, todo. Entonces esta persona pasó a eso, o sea, es como el rol de las cárceles en sí. Es por eso que el presidente Milei quiere privatizar las cárceles, porque sabe que privatizando las cárceles cambia completamente, porque ya no es parásito del gobierno el preso, sino va a tener que trabajar por comer, va a tener que cultivar su comida o va a tener que administrar mejor porque ya no hay un estado, un papá estado, digamos, que mantenga tu condición, tu conducta criminal en sí. Entonces, es por eso que es una iniciativa siempre mantener, digamos, el poder ejecutivo bien aislado del poder legislativo en sí, para que el poder ejecutivo pueda cumplir bien, pueda cumplir bien lo que... No, perdón, el poder ejecutivo separarlo bien del poder judicial, para que los presos, después de que comiencen a pagar la condena, el ejecutivo haga que estas personas de verdad paguen y lo rehabiliten, que se arrepientan de lo que hicieron. Claro, esa es la idea y esa iniciativa, como tú lo cuentas, pues dio su buen fruto, ¿no? Hizo un hombre que violó la ley, lo hizo responsable, lo hizo cambiar, no solamente cambia y se vuelve responsable, sino que se vuelve productivo y sale a formar parte de la sociedad, una sociedad que realmente aporte, ¿no? Aporta para el mejoramiento de la sociedad. Pues realmente esas son las ideas bíblicas, Juan. La idea bíblica pues nos habla a nosotros de, pues sí, hay perdón, hay restitución, tiene que haber restitución de las cosas que se hacen, reparar el mal y para reparar el mal, pues el delincuente tiene que trabajar tiene que pagar lo que robó y tiene que ser útil a la sociedad. Y no las cárceles, por ejemplo, que están, pues en las cárceles sí hay educación para la gente, hay salud. Pero fíjate que el crimen en lugar, le cuesta mucho a la persona que es víctima. A la persona que es víctima, el crimen le cuesta mucho, porque fuera de eso, que recibe un daño, le toca después sostener al criminal en la cárcel. En Colombia
sostener a un criminal en la cárcel, dependiendo de su nivel, hay una estadística que dice que una persona le cuesta 2 millones de pesos Exactamente lo mismo en mensuales. Chile. 700.000 pesos chilenos. El sueldo mínimo de un chileno son 400.000. Mantener a un preso cuesta 700.000. Un mes en la universidad cuesta 300.000. Sí, por eso es que se dice que sería mejor mandarlo a la universidad que mandarlo a la cárcel. Claro, Sería es más barato. más barato, pero la iniciativa del gobierno por no mirar lo que dice la Biblia, por no tener ese contexto, esa visión bíblica del reino de Dios, entonces pues lo que hace es buscar soluciones que producen lo contrario, que crean más maldad y que no ayudan al individuo a cambiar su mente ni su corazón, sino que el individuo lo que hace es en la cárcel convertirse en un profesional, pero del mal. Porque, por ejemplo, Juan, hoy en día, de las cárceles, los criminales llaman a las personas y las roban desde la cárcel, sin salir de la cárcel. Te llaman a ti a tu teléfono, te echan un cuento, te dicen ponga una plata a una cuenta. O sea, hay una mafia. La cárcel debería ser un lugar en donde nadie quiere ir, en donde no hay privilegios, donde la gente no tiene celular, donde no tiene teléfono, donde no tiene esas posibilidades de algunos lujos, decimos así, sino que debe ser realmente solamente lo básico para que la gente pues, no haga el mal mismo allá y para que la gente no anhele volver a ese lugar. Entonces, eh, estamos concluyendo que el mal, la criminalidad, está creciendo como consecuencia de las iniciativas incorrectas de los gobiernos. Fíjate que en los Estados Unidos hay más o menos 2.2 millones de personas en la cárcel. Hay mucha gente. Mucha gente. 2.2 millones. Mucha gente. Y las cárceles colombianas y latinoamericanas pues están superpobladas porque pues no dan abasto. Y fuera de eso, pues, sostener todo ese poco de gente tiene su precio y eso, pues, se consigue a través de los impuestos, ¿no? Yo estoy hablando en el X, respondiendo a algunas iniciativas de algunos líderes gubernamentales que están dando algunas soluciones financieras, algunas soluciones para evitar la criminalidad, pero son soluciones de lo mismo de siempre y no están dando realmente en el blanco. Entonces, eh, dicen, según lo que he leído, que la mayor consecuencia del efecto del delito es el constante declive del sentido de seguridad y de la libertad personal en los ciudadanos. Entonces, cuando en una sociedad no hay seguridad, una persona no se siente segura y ve que su libertad está en peligro, pues eso es una señal de que el delito o la criminalidad está como en aumento. Entonces, pues tenemos que desafiar a las personas a mirar lo que la Biblia enseña en cuanto a esto, ¿no? Porque pues la idea es limitar el mal, ¿no? Pues el mal no se va a acabar nunca, lo hemos dicho una y otra vez aquí, no se va a acabar nunca, pero sí podemos limitarlo. ¿Y cómo se limita? Pues aplicando los principios que la Biblia nos enseña para combatir el crimen, que eso lo vamos a hablar de pronto más adelante, Juan, de pronto este mes y lo que viene, podemos seguir hablando de lo que la Biblia dice, de cómo combatir el crimen, combatir las violaciones pequeñas, los crímenes pequeños y
aquellas cosas que son más evidentes, cómo se combate, porque la Biblia tiene respuesta pues para todo, ¿no? Entonces, eh, definitivamente, debido a que nuestro sistema criminal opera sobre la idea pagana romana. Esa es otra cosa muy importante, porque el sistema judicial que tenemos nosotros opera bajo la idea pagana romana. Y la idea pagana romana de la justicia y de la criminalidad es la retribución hacia el criminal. Escuche bien, que eso es lo que se debería, el sistema criminal, el sistema de justicia debería aprender, que la Biblia dice que a criminal no hay que retribuirle, esa es la idea romana. La idea bíblica, pues, dice todo lo contrario. La idea bíblica habla de restitución a la víctima y restaurar. Entonces, cuando se restaura, se vuelve al orden de Dios. Restaurar. Esa es la idea. La idea. Entonces, cuando una persona comete un crimen, el sistema de justicia debe mirar cómo hacemos para que esta persona restaure el mal que ha hecho. ¿Cómo se hace? Y hay respuestas. La gente dice, no es que no se sabe cómo. Sí las hay. Son sencillos. Hay que venir a la Biblia. Leer la Biblia, estudiar sobre el sistema criminal de justicia bíblico, el sistema criminal, el sistema de justicia de Dios, y solamente con el sentido común, usando el sentido común bíblico, entonces se va a poder solucionar muchos de los problemas. Qué bueno que nuestros gobernantes cristianos pudieran hacer esto, ¿no, Juan? Así es. Hay algo también que yo creo que lo podremos dejarlo para otra semana. Es un tema importante y es el cambio, es cómo se manipula de manera filosófica, podemos decirlo, el intentar separar la justicia de la violencia. Hoy en día el gobierno está buscando soluciones que no sean violentas, supuestamente, y ahí eso ha sido la base para el acuerdo de paz aquí en Colombia, para darle plata a los ladrones para que no sigan robando, porque son soluciones, según ellos, según a la vista de ellos, son soluciones para frenar el mal, pero no con más mal. Entonces, ellos tienen un discurso en boca, lo digo ¿por qué? Porque mientras usted hablaba, pastor, había un político en Chile de que hace poco, como fueron las elecciones digamos, de la elección de la Asamblea Constituyente, que todo aquí, entonces se habló mucho del tema, si se implantaba o no se implantaba la pena de muerte en Chile. Entonces los políticos de izquierda rasgaban vestiduras y decían, nos vamos a instalar la pena de muerte porque nos vamos a convertir al Estado en un criminal, en un asesino, en un Estado genocida, asesino. Entonces ellos creen que la violencia es mala en todo sentido. Hay una criminalización, una demonización de la palabra violencia y que la quieren separar del gobierno civil. Pero es importante, ¿por qué? Porque la violencia también sirve para hacer el bien, ¿cierto? Sirve para hacer el bien también. A un terrorista por ocupar un arma y matar gente se le llama criminal, pero a un soldado, a un policía que dispara para defender la vida de otro, se le llama héroe. Hay violencia en ambos casos, pero digamos, la base es completamente diferente. Entonces, hay un empeño sobre todo por la izquierda, de querer criminalizar la palabra violencia y querer hacer todo sin violencia en sí, buscando soluciones que a largo plazo, y a mediano y largo plazo, no dan ni un buen resultado, o peor, todavía. Entonces se pierde la dignidad del gobierno, un gobierno débil que no es capaz de defenderse de la gente mala, un gobierno indigno, podríamos decirlo, y por querer buscar la paz. Si tú, como dije hace un par de semanas, si tú renuncias a tu dignidad por querer paz, te vas a quedar sin paz y sin dignidad. No podemos separar la palabra justicia sin la violencia. Hay una reacción. Por cada acción que hacemos hay una reacción y el gobierno no puede, y nosotros sobre todo, no podemos dejar que la opinión de unos poquitos domine por sobre nosotros y nos haga sentir como si fuéramos los malos de la película,
porque queremos que el gobierno cumpla el rol que debe cumplir de verdad, que es castigar al mal. No podemos dejar someternos mental, filosóficamente por ese tipo de comentario en sí. Por eso comenzamos diciendo la semana pasada que la herramienta, el arma del gobierno es Nada, la espada, o sea, la fuerza. El gobierno es violento, tiene que usar la violencia pero para el para bien. combatir a los violentos. Parece una contradicción, pero en ninguna manera lo es, porque pues una sociedad que ponga violenta, la única forma de combatirla de parte del gobierno civil, pues es usando la fuerza. Claro, pues nosotros apelamos al corazón, a la conciencia, Sí, claro. es lo que la Biblia enseña. Por eso debemos de pasar de ser un gobierno curativo, mejor ser un gobierno preventivo. ¿Y cómo ser un gobierno preventivo? Pues comenzando a enfocarnos en los padres, enseñarles, comenzando a dar a la sociedad seguridad y, y, y no cortando la libertad de los individuos. Entonces el gobierno, si el gobierno se enfoca en mantener la libertad del individuo y en mantener la seguridad del individuo, le aseguro, y claro, y comienza a enseñar los principios bíblicos de justicia, de rectitud, de honestidad, de trabajo, y comienzan se permite que se enseñe, entonces, pues de esa forma se combatirá el mal, se podrá limitar el mal. Juan. Así es. Entonces, yo creo que podríamos el próximo lunes plantear este tema, la justicia y la violencia, y, y sacar las conclusiones en sí, porque la gente hoy en día tiene miedo a que el mundo le diga que piensas de una manera mala porque crees que el gobierno tiene que castigar a los malos. Y no, no podemos dejar que nos engañen de esa manera, que nos callemos por un grupito que está ahí haciendo harto ruido. Entonces, yo creo que es importante que se hable de este tema, que el gobierno debe ser violento, pero violento para el bien, para que mantenga la paz. Si tú eres, hay un dicho que me decía mi instructor de cuando era niño, que hacía, nos enseñaban boxeo y todo eso, y mi instructor me decía siempre, si tú no sabes defenderte, no eres pasivo, eres inofensivo. Para mantener la paz, pongamos un caso de los países. Por ejemplo, ¿ustedes creen que si Colombia tuviera las fuerzas armadas que tiene, sus países nos mirarían con los mismos ojos? No creo. Hace rato que ya estaríamos invadidos o intentarían hacer cualquier tipo de guerra aquí en Colombia. La paz está, ¿por qué? Porque Colombia tiene con qué defenderse. Entonces, la paz funciona de esa manera. De esa manera. Lo mismo pasa, por ejemplo, ya irme por otra ramita, el tema de la bomba atómica. Sí, la bomba atómica frenó la guerra, porque claro, ya sabían que había un arma que era capaz de frenar, entonces paremos esto. O sea, hay un estudio matemático que dicen que si no se creaba la bomba atómica, la guerra se alargaba como 3 años más y morían no sé cuántos millones de personas más. Entonces, un arma de esa magnitud se aplicó, sí, lamentablemente, muertes, obviamente, pero frenó de una, paró generó paz de una. ¿Por qué? Porque la gente es así, funciona de esa manera, tanto en estados como de manera individual, ¿cierto? Entonces es importante que no separemos la palabra justicia de la violencia. Van a estar unidas y debemos acostumbrarnos a usarla de esa manera. La justicia civil, Sí, obviamente, sobre todo pensando en la parte gubernamental, ¿no? así es. El gobierno se instituye, los ciudadanos le dan poder a unas personas para gobernar y en el poder que reciben esas personas tienen el poder es parte, la violencia es parte, la fuerza es parte de su rol, de su función para que la sociedad funcione. Ya la violencia entre los individuos sociales no está permitida y pues no se puede, el individuo no puede
aplicar violencia o justicia por sus propias manos cuando existe un gobierno civil. Diríamos que cuando el gobierno civil no cumple su rol, entonces los individuos tienen que hacerlo a la fuerza. Bueno, para terminar, porque el tiempo se nos ha ido, recordar lo que dice que el rey da estabilidad a la tierra al aplicar la justicia. El rey da, el gobernante, el líder, el que está enfrente, que tiene poder gubernamental civil, da estabilidad a la tierra cuando aplica la justicia. O sea, cuando retribuye a cada quien conforme a sus hechos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa por el gobierno civil. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Creo que es muy importante, Juan, la próxima semana, sobre el crimen, cómo combatir el crimen, y vamos a estar mostrando algunos pasajes bíblicos en donde se habla de qué es lo que dice la Biblia con respecto a los violadores, los secuestradores, los asesinos, todo se cuenta. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.